Hola Esteban, Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Feliz año nuevo, felicidades. Bueno, retomando después de un par de semanas de descanso, aquí de estamos descanso. con toda la El actualidad, primer programa del año. sí, toda la actualidad científica, como siempre. Y Sí, más que actualidad, hemos traído un par de temas también que queríamos hacer, de teoría, sí, sí, de preguntas de un también, poco de física. preguntas que van surgiendo también, ¿no? Los distintos oyentes. Preguntas que nos hace la gente. Así que bien, bueno, arrancamos con ¿Por dónde empezamos? un tema que, bueno, a mí particularmente me gusta y que es el de lo que se llama la atención de Hubble, ¿no? Porque muchas veces ¿Qué temazo es? se interpreta como que es un problema terrible de la física. En realidad es un tema muy profundo, ¿no? No es terrible. Eh, Tiene, bueno, mucho de conceptual y de que mueve Es algunas fuerte. teorías. Sí, sí, mueve teorías que hasta ahora se daban por casi por sabidas, ¿no? Pero vamos a aclarar un poquito de eso, ¿te parece? Sí, vamos a aclarar lo que se pueda, porque la tensión de Hubble hace referencia a una incongruencia que hay entre la medida de entre las dos medidas que hay sobre un valor que debería ser una constante universal en el sentido más absoluto de la palabra, de todo el cosmos, y depende de cómo lo midamos, da diferente, lo cual nos tiene a la física intrigada. Sí, y básicamente la idea es que si nosotros medimos el universo por dos métodos distintos fundamentalmente, eh, los valores dan ligeramente diferentes. O sea que podría haber sido aceptable en otra época, pero con la precisión de las mediciones de hoy es inaceptable. Eh, Pero no medimos el tamaño, medimos la dilatación. claro, medimos en realidad, se tiene que ver con la tasa de aceleración del universo. Bueno, para ser más preciso. Eso es lo que Sí. estamos midiendo. O sea, lo medimos con dos métodos. Uno, mirando desde la Tierra hacia lo lejos en el cosmos, con los telescopios que tenemos. Y otra forma es medirlo a partir del momento en que empezamos a ver radiación después del Big Bang, después del comienzo del universo. Esa El famoso mapa de fondo de microondas, que es lo más lejos y antiguo que podemos observar en este momento. claro, acá está un poco explicado lo que según las teorías actuales, explica la expansión del universo, ¿no? Un momento de inflación cósmica. Antes no sabemos muy bien qué sucedió. El universo era una sopa de partículas, ¿no? De radiación más que nada. Eh, Hubo una época Y en lo de que, sopa es una palabra complicada. A mí me gusta más decir que era un punto, pero bueno, no se ponen de acuerdo. sí, es como una zona de Una radiación, ¿no? singularidad. Claro, eso fue en el momento. Poco después lo que teníamos era más que nada radiación, que a medida que el universo se enfriaba se iban formando las primeras partículas. De eso no vemos nada, porque era tal la densidad de partículas que la luz no podía escapar. Se la pasaba rebotando de partícula en partícula, pero no la podemos ver, no hay nada que ver. Es lo que ahí se llama edad oscura. A ver, tengo la otra gráfica que creo que está un Por poquito. eso se llama edad oscura, porque la luz no podía transcurrir. Digamos, era una época del universo, según nuestros actuales modelos, donde no había luz. Claro, vuelvo a la anterior, de esto después. Eh, Ahí está la edad oscura puesta de arriba en claro, el a cartelito. partir de ahí se da lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas. ¿Qué es eso? Bueno, es la primera Pero luz. déjame resaltar algo. El universo era tan denso, pero tan denso, no a nivel atómico, a nivel de partículas subatómicas, los componentes más chicos que existen en el universo,
era tan denso que la luz no podía propagarse. Por Exacto. eso la zona oscura. Cuando el universo, al expandirse, se va enfriando. Al expandirse se va enfriando y cuando logra cierto tamaño y cierta temperatura, aparece la posibilidad de que la luz se propague. Claro, ¿Sí? empiezan a formar, a condensar los primeros átomos, digamos, empiezan a unir electrones y protones para formar los primeros átomos, y a partir de ahí los fotones pueden escapar, digamos, ¿no? Tienen ese espacio para escapar, y como fue a unos 380.000 años después del Big Bang, la luz, entre Lo- comillas, que vemos, en realidad son microondas, está tan estirada hacia el comienzo del universo que lo vemos en ondas de radio. Eh, Está bueno que alguien explique eso. ¿Por qué la foto más vieja que tenemos del universo no está en luz? ¿Porque no había luz? No, porque la dilatación del universo que hace que el famoso corrimiento al rojo, que lo han escuchado, que hace que la longitud de la onda se haga cada vez más larga, porque el universo se hace más, se dilata y la longitud de onda se va alargando, está tan alargada en esa época que está en el rango de la microonda, está por debajo del infrarrojo, todavía más larga la longitud de onda, y entonces es un fondo de microondas que en algún momento fue luz. Eso nadie lo dice mucho y es interesante. Esa foto del fondo de microondas, no sé si tenemos una por ahí, Eso te iba a en poner. realidad era luz. La dejé para el final, pero Sí, bueno, es esto. va, te la quemé. No, no, está bien, porque iba a empezar al revés. O sea, Era luz, eso, pero hace tanto tiempo se ha expandido tanto el universo que ya está en la longitud de la microonda, muchísimo más larga la longitud de onda. lo maravilloso de este mapa, obtenido con el telescopio Planck, pero también obtenido con el anterior, que era el COBE, el Cosmic Background El COBE. Explorer, eh, tiene una forma, digamos, una distribución que da exactamente con lo que dice la teoría que tenemos del Big Bang. O sea, Exacta, las predicciones han en sido varios espectaculares. decimales. Y eso, Y es la bueno, única foto, probablemente, de todo el universo que tenemos. claro. Y así que podemos decir que esta teoría que estamos viendo en este gráfico de cómo fue evolucionando el universo es básicamente correcta. Bueno, a partir de la edad oscura lo que sabemos, ¿no? El fondo cósmico de microondas. Perdón que haga una acotación epistemológica. Hemos tenido y vamos a tener un capítulo de ciencia y de conocimiento, y cuando decimos que una teoría es correcta es porque la naturaleza nos da mediciones que la verifican. Hay un problema de inversión. Estaba leyendo a Feynman Sí, y no el de, no el del periodismo argentino, ¿sí? Este, y él decía que si hay una confusión en el lenguaje. Las leyes de la naturaleza no rigen a la naturaleza. La naturaleza tiene forma de comportarse y la ciencia formula hipótesis que las explican claro. o que las modelan. Es Entonces, absolutamente. es correcta porque se ajusta a la observación exacta. Y ahí empieza el problema que vas a terminar explicando, que vas a terminar planteando, que es qué pasa cuando las mediciones te dan otra cosa. Claro. Eh, bueno, hay diferentes formas de medir, habíamos dicho. Una es a través de ese fondo cósmico de microondas y otra es con los telescopios desde Tierra, ¿no? Digamos. Si bien el COBE o el Planck en este caso son telescopios orbitales también, son más bien radiotelescopios, son radiómetros en realidad, miden en las microondas. Son- Está viendo muy lejos en el universo, tan lejos que no podríamos ver más allá del Big Bang, o sea, del comienzo de ese lapso del Big Bang, digamos, del fondo, excepto que aprendamos a tomar imágenes en ondas gravitacionales. Porque las ondas Bueno, gravitacionales no bueno. son ondas electromagnéticas y nos podrían dar indicios de qué sucedió antes de este momento oscuro del universo, ¿no? No pensé que te ibas a meter ahí. Sí, ya, ¿cuánto hace que medimos la primera onda
No sé, no hace tanto. No me Ya estamos acuerdo. buscando un observatorio que nos pueda hacer un mapa en esa longitud, con esa información. Sí, igual estamos lejos todavía, ¿no? Pero Pero la idea está. la idea está y yo creo que se va a construir, claro. Tendría que ser observatorio, bueno, y ya hay alguno que se ha hecho algún experimento de un tamaño ya orbital, o sea, no alcanza el diámetro de la Tierra para producir un interferómetro que se necesita para ese tipo de ondas, pero bueno, no importa, es un tema complejo que no tiene sentido abordarlo ahora, ¿no? Mientras Eh, más grande la longitud de onda y más grande hace falta que sea la parábola, la antena, que ya no es una antena, ni un espejo, ni siquiera es claro, una antena. Ya son interferómetros claro. de sensores separados por un montón de distancia. Como el LIGO que está instalado en Estados Unidos y el Virgo también, que son los que dieron las primeras imágenes de colisiones de agujeros negros, esos interferómetros que tienen el tamaño, digamos, de una ciudad, tienen que ser de tamaño ya orbital para poder ver en detalle qué sucedió en los comienzos del universo. Pero yo no pensé que te ibas a meter con ese tema, pero si te metes, déjame que le demos tiempo. ¿Ustedes imaginan que de golpe, y va a pasar, ojalá pase, ojalá estemos acá todavía, tener un relevamiento del universo en onda gravitatoria? O sea, es una información que nunca imaginamos tener hasta hace 20 años, Bueno, ni el modelo teórico. nunca hubiéramos imaginado tener. Einstein lo plantea como una posibilidad que habría una onda gravitatoria que podría difundirse. Lo leí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el LIGO? Hace menos de 10 años. Sí, unos 10 años. Sí, sí. Eh, Bueno, estamos ya pensando, ojalá haya plata, y porque tecnología y ganas hay de hacer un observatorio que tiene que tener el tamaño que esté en órbita, digamos, que es ah, muy grande, mm. para relevar qué nos dice el universo de esa primera etapa primitiva que finalmente es donde empezamos. Sí, pero bueno, vamos un poco más a lo que hacemos ahora, ¿no? A lo terrestre. ¿Cómo medimos desde Tierra las distancias cósmicas? Esto que voy a explicar ahora es lo que No, no quiero volver a la realidad, no. Quiero imaginarme el telescopio de onda gravitatoria. En fin, volvamos. Había dado forma. Una, ver el fondo de microondas. La otra, la voy a explicar es ahora, lo que que es se, mirar desde acá cuánto se alejan los objetos, ¿no? es un sistema que se llama teóricamente la escalera de distancias. Eh, Porque según la distancia que uno quiere medir, tiene diferentes métodos para observarla. Por ejemplo, si queremos medir algo que está cerca, digamos, dentro de nuestro sistema solar, utilizamos las técnicas de radar que conocemos todos, digamos, ¿no? Como, tal cual como se usan en Tierra, un poquito más grandes los radiotelescopios, pero nada más. Con eso se ha llegado a mapear Venus, algún que otro cometa, bueno, son técnicas conocidas. Casi como si fuera un radar. Es un radar que se usó mucho el finado Arecibo para el mapeo de algunos objetos así pequeños, pero no pasa de eso, Qué ¿no? pena me da agresivo cómo está, pero bueno, dio su utilidad y sí hizo una linda película además. Así que bueno. Si vamos un poquito más allá, ya para medir distancias de hasta unos miles de años luz, digamos, hacia las estrellas más cercanas, se utiliza el método de paralaje, que es bastante simple también. Es lo que uno hace cuando ve a lo lejos, cierra un ojo, después abre y cierra el otro. Uno ve esa diferencia. Uno puede medir cómo se mueve contra el fondo de estrella, el fondo que podríamos llamar fijo de estrellas, ese objeto que está un poco más cerca, y calcular la distancia a la que se encuentra. Con ese método se ha cartografiado lo que se llama el grupo local, ¿no? La parte local de estrellas, las El grupo vecinas, local. las vecinas nuestras. Este es un método que aprovecha lo siguiente. Las estrellas muy lejanas no parecen moverse, aunque uno se mueva. Se puede explicar cuando uno va por la autopista y va mirando y ve que las luces que están cerca se corren, pero en una ciudad que está lejos uno no la ve correrse. Si uno mide lo que se corre una fuente de luz cercana sobre el fondo fijo, puede saber y sabe qué velocidad va, puede saber a qué distancia está. Esto es el paralaje, ¿sí? Claro, eso se hace ahí, bueno, lo típico es hacerlo en puntos opuestos de la órbita, ¿no? Terrestre, ¿no?
Por ejemplo, uno puede medir en enero y en junio y ahí cumple digamos, una semi-vuelta, digamos, semi-órbita terrestre. Y Son 300 millones de kilómetros eso, claro, de diferencia. sabiendo esa línea de base y el ángulo que se desplaza el objeto contra el fondo de estrella, podemos calcular la distancia con respecto al Sol que tiene, ¿no? Eso se usó, han usado astrónomos como Barnard y otros para detectar, para medir muchas estrellas. Si nos vamos un Fue poquito... importante, Sí, requiere observación muy metódica, quiero destacar esto, muy metódica, muy precisa, y fue muy importante porque fueron las primeras distancias que nos permitieron después establecer otros métodos también, ¿no? sí. Y es para objetos, para que tengamos ideas de tamaños, que están dentro de nuestra galaxia y cerca. Eh, ya cuando salimos de nuestra galaxia, que es este caso, estamos hablando ya de millones de años luz, se usan unas estrellas bastante especiales que se llaman cefeidas, que descubrió una astrónoma muy famosa a principios del siglo pasado, que fue Henrietta Leavitt, que descubrió que Ahora empieza lo difícil, les aviso, ahora empieza lo difícil. cuando una estrella brilla, ¿cómo es? A ver cómo explicás esto. Titila, o sea, tiene un periodo de una pulsación, son estrellas variables, que tiene la particularidad de que el periodo con el que varía el brillo está relacionado directamente con la luminosidad de esa estrella que explotó. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, medimos una cefeida en nuestra galaxia, la ponemos a una distancia estándar y decimos, bueno, esta estrella tiene tal brillo porque pulsa a tal frecuencia, cuando la medimos en otra galaxia, si esa estrella tiene el mismo brillo intrínseco, ¿no?, que el brillo absoluto se llama, podemos estar seguros que o sea, si esa estrella pulsa a la misma velocidad que la que teníamos en nuestra galaxia, podemos tener una idea, midiendo su magnitud, de la distancia a la que está esa galaxia. Así se miden distancias Porque sabemos cuánto debería brillar, cuánto brilla en su origen. Claro. Entonces, mientras más diluida la vemos, más lejos está, porque sabemos cuánto brilla. Por eso se la llama Una maravilla. candelas estándar, ¿no? Son Ujú. objetos que, sabiendo una magnitud, que es la pulsación, tenemos una medición directa de su brillo. Bueno, eso se ha utilizado muchísimo en astronomía, se sigue utilizando, porque para Un distancias, si montón. estamos hablando de millones de años luz, podemos decir que es una gran parte del universo que conocíamos hasta hace un tiempo. También está el caso de las supernovas, que también se usa para distancias similares. Una supernova, como les decía antes, es una estrella que explota al final de su vida. Y bueno, por la particularidad de cómo se forma, o sea, del núcleo ese que queda después de que la estrella explotó, sabemos que también el brillo con el que explotó esa estrella se corresponde con la distancia a la que se encuentran. Es parecido a la cefeida, solo que una supernova brilla más que toda una galaxia cuando explota, generalmente, con lo cual nos permite ver distancias mucho más lejanas que las cefeidas. O sea, la cefeida es una estrella más o menos normal que pulsa, la supernova es una tremenda explosión que se da generalmente en galaxias distantes, porque en nuestra galaxia se dan unas pocas decenas por siglos, pero en el universo uno está todo el tiempo viendo supernovas en distintas galaxias y eso le permite tasar, digamos, las distancias permanentemente, refinar las distancias a los objetos tan lejanos, ¿no? Y bueno, el último que habíamos hablado era el fondo cósmico de microondas, porque ya lo dijimos al principio. ¿Cuál es el tema? Esto no es escala, no, esto no es escala de distancias. Este es el otro método. Claro, cuando uno mide con estos métodos que vimos recién, la tasa de expansión es un número que anda en el orden de los 71, 72 kilómetros por segundo por megaparsec de la constante de Hubble, mientras que cuando uno lo mide por el fondo cósmico de Pará, microondas, pará, acá, pará. No sí, vayas tan rápido. 71, 62 kilómetros por megaparsec. ¿Esto qué significa? Es la velocidad a la cual se alejan, se expande el universo, o sea, se alejan los objetos, el megaparsec es una unidad de distancia.
no todo el mundo sabe lo que es un megaparsec. Quizá Ah, puedas explicar. es verdad, perdón. El parsec es un... Porque no es que no es un kilómetro. Una cosa es decir un kilómetro, es como un kilómetro, pero hay que explicar qué es. Es una unidad de distancia. Esto significa que mientras las cosas están más lejos, más rápido se alejan. ¿Cuánto más? Según el método de la escala de distancias, 72 kilómetros por segundo, ¿no? Sí, Sí. por megaparsec. Explica qué es un megaparsec, por Claro, lo menos qué es una distancia. claro, que el parsec, para no medir en kilómetros o en años, o sea, a ver, cuando tenemos una estrella que no es tan lejana, eh, medir en unidades astronómicas es una locura, pues una cantidad de ceros Una unidad enorme astronómica es la distancia de la Tierra al de la Sol, Tierra del Sol. 154, 58 millones de kilómetros, Sí, 150 millones de sí, kilómetros. Esa era una unidad que nos parecía buenísima, la unidad astronómica. Nos quedó corta claro. rápidamente. Ahora, cuando uno mide galaxias, habla en años luz. A veces el año luz para un objeto que está dentro de nuestra propia galaxia es demasiado. Entonces usa el parsec. El parsec tiene que ver con la medición de paralaje que dijimos recién, que se toma como base, o sea, parsec viene de segundo de paralaje justamente. Es la distancia, Bien, bien. claro, Esto no lo explica nadie. para esas mediciones a 6 meses que dijimos antes que se hacían, cuando el ángulo que subtiende el objeto es de un segundo de arco, a esa distancia de base, que es la órbita de la Tierra, eso es la medición del parsec, que son 3,25 años luz. ¿Mm? Quiero Medir, explicar. La base del triángulo sería la órbita de la Tierra, de un extremo de julio de invierno a verano, digamos, lo vamos a o de buscar un de extremo nuevo. a otro. Claro, lo vamos a buscar de nuevo acá. Entonces, Perdón, acá. la base del triángulo Este. es la órbita de la Tierra. Ujú. 300 millones de kilómetros, porque la Tierra tiene 150 millones de kilómetros al Sol, está de un lado y del otro. Uno lee la diferencia de ángulo y por la diferencia de ángulo y Pitágoras, así de fácil, calcula a qué distancia, cuánto es la altura de ese triángulo isósceles y a qué distancia está. Eso da como ¿tres cuánto? 3,25 años luz es el parsec. 3,25 años luz, lo cual nos da ya una medida interesante para no tener tantos ceros. Claro, Ese es el problema. ¿Sabes lo cero que serían esto en claro. kilómetros? Y en unidades astronómicas también, o sea. pe- pe- También. pe- Entonces, cuando hablas de megaparsec es 1000 parsecs. claro, no, 1 millón. 1 millón de parsec. Oh, Megaparsec. perdón, sí. Eh, 1 millón de parsecs. O claro. sea, el parsec, 3 años, 3,2 años luz por 1 millón. Cuando hablamos, entonces, ahora sí, cuando hablas de la velocidad, para medir la velocidad de expansión del universo, la medimos en función de la distancia que están los objetos. Si los objetos están cercanos, se alejan a una velocidad. Si están más lejanos, se alejan a otra. Como la velocidad, no sé si decir que es constante, no lo es, pero no importa. Digo, está en función de la distancia, es más o menos medido por el método de la escala de distancias, ¿sí? Ujú. Me da, em, ¿cuánto dijiste? Porque se me confunde con el del microondas. 3,25 años luz, te dije el parsec. O sea, esto No, no, sería. no, la distancia, la expansión del universo. 73 kilómetros por segundo por un método y 68 por el otro. Entre 72 y 73 kilómetros por segundo, por cada megaparsec que me voy más lejos, se aleja más rápido, más 73 kilómetros por segundo, lo cual es una velocidad interesante. Eso es lo que me da el método de la escala de distancia. Cuando vamos a mirar el mapa de microondas, hace una misma cuenta y nos da Eh, 68 kilómetros por segundo. Por ha megaparsec. cambiado su valor últimamente, Sí, me parece. está más o menos entre. 68 es lo más preciso que se midió. El tema es así, que quiero aclarar esto para que se entienda el tema de la tensión. No es solo la diferencia que hay eh, entre los métodos de medición. En el caso del óptico, cuando se midió con el Hubble, se tomó ese valor y se pensó que con el Hubble, es un telescopio de los años 90,
podía haber un sesgo, digamos, en la medición, una falta de calidad de la precisión. Pero el tema es que Un error. con el telescopio Webb se confirmó ese valor. Pasó lo mismo Exactamente. se pasó lo mismo con el COBE, que fue el primero que midió en microondas el fondo cósmico, contra el Planck. El Planck le confirmó las mediciones del COBE. O sea que ahí la tensión tiene que ver con alguna falla en el modelo cosmológico que tenemos y de las cuales, bueno, algunas Pero soluciones voy a hablar en un momento. alguno podría decir, bueno, no es tanta diferencia entre 73 y 68, más o menos. 78. Pero es mucha diferencia porque estamos leyendo con mucha precisión. Entonces, a ver, estamos midiendo la velocidad a la cual se expande el universo, lo cual es el pie fundamental de la teoría del Big Bang, corriendo el tiempo para atrás, Ujú. y es la explicación de la formación de tempranas galaxias, unos enigmas que están generando también el web, con que está encontrando algunas galaxias muy tempranas, muy grandes, la velocidad a la cual se forman las cosas, el tiempo que pasó hasta que se formaron los átomos, las moléculas, las primeras estrellas. Las estrellas elaboraron los materiales pesados, explotaron, después se hicieron nubes planetarias y finalmente terminamos nosotros apareciendo alrededor de una estrella. Todo eso tiene que ver con a qué velocidad se expande el universo. Son 5 metros por segundo, Sí, 5 kilómetros por segundo. sí. ¿Y a qué puede deberse? Bueno, a mí hay varias explicaciones. A mí hay dos que básicamente me hacen pensar un poquito que puede tener que ver más con la realidad. Una es que, Bueno, espero que me convenza, porque a mí hasta ahora no hay ninguna que me guste. sí, no, bueno, es todo teórico, ¿no? Pero bueno, una que es posible es que esa constante cosmológica que pusimos en las ecuaciones de Einstein, el modelo que se llama lambda CDM de la cosmología, no sea constante en realidad, sino que a comienzos del universo la velocidad de expansión hubiera sido otra. Por eso cuando medimos contra el fondo de microondas, o sea, 380.000 años después del Big Bang, medimos una cosa y más cerca medimos otra. Y otra que no me parece descabellada, sí, Perdóname. Está bien. ¿Cuál sería la explicación de que la velocidad de expansión no sea constante? no, explicación no existe. O sea, Porque ya la materia oscura ya no pega, la energía oscura bueno, tampoco pega, justamente, nada pega. Lo que da a pensar que pudo haber nada. sido que en el Porque momento de la tendría que ser la... inflación la constante Sí, cosmológica era otra, digamos, ¿no? O pero la post-inflación. energía oscura debería cambiar en sus valores intrínsecos. Eso no parece funcionar. Hasta ahora lo que hemos medido es eso, ¿no? No, por eso se llama tensión de Hubble, porque no Claro, sabemos no qué sabemos carajo. explicación. Y la otra, que es una teoría que hace mucho que está dando vueltas y tampoco me parece del todo descabellada, es la que se llama Lamont, que es la gravedad newtoniana modificada. O sea, de la misma manera que hablábamos antes de la constante lambda, la constante gravitatoria de Newton, nosotros suponemos que es la misma en todo el universo. Pero no necesariamente tiene que ser así. La gravedad también, a escala cósmica, podría variar. ¿Motivos? Esa me No parece, sé. perdón, esa me parece un delirio. Eh, Más improbable que la otra. O sea, la gravedad, lo traduzco, a ver si la entendí bien. La gravedad sería diferente en diferentes zonas del universo. claro. Y Más que es una locura diferentes, no eso. es en diferentes zonas, digamos. Es en diferentes épocas. Cuando uno mide contra el principio del Big Bang Ah, peor. y ahora. Porque el universo, así como hubo una linealidad en donde hubo una inflación que se expandió de golpe y después se amortiguó, por decirlo así, de la misma manera las constantes pudieron haber sido variables en ese momento y medirlas como constantes ahora. ¿Mm? No, pero Ricardo, hay que diferenciar en la primera. La primera es que la constante ha ido cambiando de manera más o menos lineal.
hace mucho tenía un valor y ahora tiene otro. Esa es la primera explicación. La explicación de ahora es que sea irregular, Claro, que haya cambiado de ¿o no? forma alineal con el tiempo. O sea, nosotros suponemos, eh, En forma no lineal. claro, hablemos de la constante cosmológica, de la energía oscura, ¿sí? Es que en definitiva es eso, la energía oscura. Eh, nosotros, piensen en lo que estamos diciendo, el universo se acelera a una velocidad de constante en el tiempo, ¿sí? O sea, tantos megaparsec por segundo, ¿sí? Bla, bla. Bueno. Ahora nosotros lo presuponemos constante, nuestros modelos lo presuponemos constante, pero ¿por qué tuvo que haber sido así en el comienzo del universo? ¿Por qué la energía oscura no pudo haber sido variable? O de golpe no existir al principio y existir ahora, o al revés. Yo no lo veo Porque tan no tiene loco. ninguna fundamentación que yo haya encontrado en toda la bibliografía, ninguna fundamentación, ninguna hipótesis de causa. ¿Por qué cambiaría? Es más, ya el hecho de que el universo se expanda de manera acelerada, o sea, no constante, porque la constante sería una velocidad constante, la aceleración es una variación de la velocidad, pero por lo menos te da una linealidad, bueno, se acelera por algo, porque hay algo que nos hace repeler, digamos. Está bien, Pero la irregularidad o la aparición en una época del universo determinada de la materia oscura o la energía oscura no tiene ninguna, que yo haya leído, ninguna explicación, pero ninguna hipótesis, ni siquiera factible. por ejemplo, ¿qué te impide pensar que en el origen del universo no existía energía oscura y que fue apareciendo después? Y eso te dé la diferencia en las ¿Sabes? mediciones. Me estás asustando. Me estás asustando. Pensé que me iba a salir con un dios barbudo que inventa algo. No, en serio, o sea, parece un acto, o sea, estamos hablando de un modelo agnóstico y dentro de la física y de la ciencia. Ujú. Y, perdóname, ¿qué me impide pensar que aparece energía oscura? Que no veo ningún motivo por el cual aparezca. ¿Qué sería? ¿La distancia? ¿La expansión? No, ¿La cantidad de materia? no, La única que estoy buscando, y te juro que la he buscado hace tiempo que me interesa este problema, por eso veníamos hablando de hacerlo, no nos animamos porque es un tema muy abstracto, espero que nadie se haya ido ya y ya lo vamos a cortar porque la gente se va a aburrir, que tuviera que ver con la cuántica, que tiene unas conductas tan extrañas, la mecánica cuántica, que podría ser que generara un bueno, efecto cuántico que tiene que ver con la probabilidad, pero pero está, nadie lo ha planteado así. pero es que en realidad está relacionado. ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo la Nadie entendemos? sabe. Perdón, voy La- a ser claro. Soy divulgador científico. la- Como no estoy en la academia, no tengo vos responsabilidades. pensás que Nadie sabe. estás diciendo que el espacio se expande, o sea, se está creando espacio vacío. Y ese espacio vacío está lleno de Ajá. partículas virtuales. Y ahí tenés la cuántica, Sí, que se aniquilan, que se aniquila. que aparecen y se De aniquilan. lo cual desconocemos todo. Está Así- bien, pero estamos fantaseando ya. Que quede claro a todo el mundo que no nos manden en cana. Pero, a ver, sí, podría ser que esa aparición de espacio, porque finalmente si el espacio se está dilatando, ¿sí? Hay una expansión del espacio, está Ujú. apareciendo espacio nuevo. Claro. Ese espacio nuevo es un fenómeno cuántico, claramente, Ujú. de aparición del vacío, se llama energía del vacío en algunos textos, y es la aparición de una partícula y una antipartícula y su eliminación. Pero eso no da causa para la no linealidad. Bueno, O sea, si eso ocurre, debería ocurrir proporcionar al tiempo transcurrido. ¿por qué? ¿Por qué No, proporcional? bueno, está bien. Bueno, eso es lo que Bueno, ignoramos. amigos míos, amigos de este programa, es momento de pedirles que pongan like, bla, bla, bla. No, mentira, nunca lo hemos hecho. Y ahora incluso el Veritasium hizo un video medio despidiéndose y dijo, nunca pedí que me pusieran like. Así que nosotros vamos por buen camino. Así que no voy a decir que ahora es momento que pongan like, suscriban la campanita ni nada. Pero ¿saben qué? Uno de los grandes temas de la cosmografía, de Cosmología. la cosmología mundial es esto.
la velocidad de dilatación del universo, que ya es difícil de explicar, hemos inventado la energía oscura para explicarla, porque el universo sería cada vez más rápido y no cada vez más despacio, no se mide, depende cómo la mido, me da un valor diferente. Esto se llama tensión de Hubble. La próxima vez que lean tensión de Hubble, muéranse de miedo, porque a mí me da miedo. Es que, A ver, me da sorpresa. es que está sucediendo a nivel cosmológico lo mismo que sucede con la cuántica, ¿no? Que sabemos cómo se comporta perfectamente, pero no sabemos por qué. Sí, y quiero aclarar que mi amigo que es astrónomo practicante ha aclarado con mucho, no lo he hecho con suficiente, lo ha aclarado claramente, pero quiero destacarlo más. No hay una hipótesis de error de medición. Lo estamos midiendo bien. Exacto. O sea, los datos son No esos. parece haber errores, porque además hay diferentes telescopios que aparecen con nueva tecnología, con más precisión, con más computación, con más tecnología y leen lo mismo. Si lo miro por la radiación de fondo de microondas, me da un valor. Si lo miro por cómo el universo se aleja de este punto, perdido en el espacio, da otro valor. Y no parece ser un error de medición. Exactamente. No hay, yo diría que no hay error de medición. O sea, hoy en día Mirá que es una afirmación fuerte, con pero la, te creo, con te la, creo. No hay aplica- error de medición. con la precisión de Planck y con la precisión del web, yo creo que es muy difícil. Y ahora el DESI, que es el que está evaluando a la vez energía oscura y materia oscura y que está convalidando todo esto, es muy difícil hablar de errores de medición. Simplemente no entendemos la física que está produciendo eso. Miren, esto que voy a decir es mitad broma, o 80% broma, pero 20% en serio. Yo no sé cómo nos vamos a dormir todas las noches conviviendo con esto de que no sabemos si el universo se expande a 73 kilómetros por segundo por megaparsec o a 68. Son dos universos diferentes, ¿o no? Absolutamente. Bueno, Notable tema. cam- Ojalá lo compartan como nosotros. Sí, a ver, si esto no les emociona, están en el canal equivocado. Lamento, o sea, nos encanta contarlo, nos encanta pensar en esto, y nosotros les quiero contar a ustedes que no solo lo hacemos cuando lo grabamos, sino que lo charlamos entre semanas, de vez en cuando tenemos tiempo en los laburos y todo, porque es un tema apasionante, realmente, y buscamos papers, y estamos atentos a las listas de las universidades y de la NASA, de la Unión Europea, de la agencia japonesa que está avanzando mucho. Se está gastando dinero en observatorios y en telescopios para dirimir esto. Y es una cuestión interesante. Espero que hayamos podido transmitir la pasión por esto. Es un lindo dilema. A ver, ¿cambia su... mañana? No. No cambia de inmediato. Pero usted se acuesta en un universo que no sabe si se expande a 73 kilómetros por segundo por megaparsec o a 68. Y eso es un tema incómodo. Parezco, ¿me van a encerrar, Sánchez? Decimos. es así. Lo que pasa es que uno no está pensando todo el día en eso. Pero en el fondo no sabemos dónde estamos parados. Yo, que estoy en el momento en inter, estoy solo, pero me estoy por mudar, bueno, ya les voy a contar novedades. Así que estoy en un momento inter compañía. O sea, la gata, le cuento a mi gata, pero mi gata me mira y se da un rodillo y se duerme igual. Pero a mí a la noche pienso en estas cosas y me apasiona. Bueno, cambiamos un poquito de tema. Usted tiene familia que atender, tiene esposa, tiene un montón de hijos, tiene un montón de cosas que atender. Yo me acuesto en el silencio de la noche, me pregunto, ¿a qué velocidad se expande el universo? Ah, me van a encerrar. Bueno, vamos al otro tema. Rapidito, Un temazo. En- Gracias, gracias. Me quiero ser responsable. El irresponsable que quiso tocar ese tema, que está muy lejos de Artemisa, de la superluna. De paso, a los que esperaban mi anuncio de hacer el artículo de la superluna en La Nación Más este sábado o este domingo, no va a salir, Perdón. obviamente, por razones obvias. Porque el señor Maduro se tomó un avión, en algún momento estaba durmiendo y se despertó en la Iwo Jima, en Guantánamo, y ahora está en una prisión mucho más cómoda de las que él tiene encerrado un montón de presos políticos en Nueva York, en la DEA. Entonces, en los noticieros, por supuesto que se imagina que la superluna no tuvo lugar.
¿Te parece que entrémosle con la superluna o no? Ah, con la No, superluna. Artemisa. Perdón. Por eso No, no, vamos con Artemisa. Vamos con estaba Artemisa. cambiando el tema porque iba con el orden que había armado. Sí, no, 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 vamos. Guarda que esto es muy cortito. tenés el graph de Atlas, ¿eh? Cuidado, me parece por ahí. Eh, no sé, no lo veo. Esto es Tú un... van a pasar dos ondas por la cola, decía. En fin. capaz que quedó del programa anterior. Esto es muy rapidito y simplemente para decirles Sí, pero es que... muy impresionante. En 60 días volvemos a la Luna. Van a ver ese titular en los medios. No le crean nada. O no es exactamente así. En Sí, 60 días sale la misión Artemisa y lleva gente hacia la órbita lunar. exacto. No van a bajar. Eso es cierto. Por favor, Lo no que van pasa a es que no bajar a la vamos a luna. lunizar. Exactamente. Tengan en Vamos cuenta a ir eso. hasta la Luna. Vamos a pasar por atrás. No es menor. Sí, tengan en cuenta eso que es importante, ¿no? Muchos dicen si vamos a bajar en la luna. No, yo lo vengo respondiendo hace tiempo. No vamos a bajar en la luna. Esta vez lo que vamos a hacer Es que es... la NASA necesita marketing y dice, vamos a volver a la Luna después de 50 y pico de años. No. No. O sí, qué sé yo, no sé. Sí, ¿Qué vamos a opinas? volver a la ¿Vamos a órbita. volver a la Y Luna? bueno, suena lindo, pero la realidad es que vamos a volver a la órbita lunar probando el cohete SLS de la NASA, que voló una vez bien. A mí me aterra pensar que en el segundo vuelo vamos a llevar humanos, pero bueno. No tiremos mala onda, pero a mí también me preocupa. En menos de un mes o 2 meses. Porque esto de 60 días es hace tiempo. En realidad esto es el mes próximo, en febrero. Una prueba, una prueba y otra hace poco, Sí, ni siquiera a la Luna, sí. Y eso a la sin, punto de Lagrange. sin pensar que ni SpaceX ni Blue Origin todavía, eso vamos a hablar tal vez el próximo programa, pero que tienen contratos para llevar a la superficie lunar a los astronautas, tampoco están todavía en condiciones. Vamos a ser claros, Ricardo. Tenemos un cohete y una cápsula para llegar a la Luna, darle un par de vueltas y volver. Creo que podría ser seguro, creo. Siempre es crítico el momento del lanzamiento y el momento del reingreso, como lo ha demostrado con tremendos ejemplos de la historia. Lo que no tenemos es cómo bajar. Claro. Hay todo un debate. Todas las ondas que han bajado últimamente se han dado vuelta. Sí, sí. Y tengo una explicación, si querés que la dé, estuve estudiando cuál es la explicación. Porque uno pensaría que siendo la gravedad de la Luna un quinto de la de la Tierra, debería ser más fácil y es más difícil. Sí. Porque las cosas no tienen peso, entonces si no tienen una gran base de sustentación, Claro. se inclinan y se caen porque no tienen, el peso no las empuja a apoyarse Claro, el rápido. centro de Si, gravedad. si están inclinadas, se caen. Eh, sí, solo de pensar que el Águila en el 69 lo logró de primera es increíble, ¿no? Pero bueno, hoy en día Es milagroso. parece que está costando mucho porque el centro de gravedad, bueno, SpaceX tiene una linda solución, linda, interesante. sí, sí, de eso vamos a ¿Sabes cuál hablar. es? Una es Salió hace poco, que es acostarla, claro, aterrizarla directamente horizontal. acostarla, Sí, sí, sí. Eso directamente. La tienes, mandan, la refuerzan y la mandan horizontal. claro, Ahora, la pregunta que no resuelta, que para mí por lo menos no, dicen que la tienen resuelta, pero no lo explican, es cómo salen de vuelta. Si claro. eso no apunta para arriba, apunta para el costado. Claro, no, no. Bueno, la idea en ese caso sería que la Starship esa quede ahí y los astronautas regresen de otra manera, pero por lo que leí. Pero Pero está la otra manera tiene que ser algo que aterrice vertical, claro, que es el problema, que no pueden aterrizar exactamente. vertical. Bueno, eh, por eso, volviendo al tema, esto es un intento a medias, no lo quiero desmerecer, ¿no? Porque realmente es el regreso del hombre a órbita lunar. Recordemos que Artemisa es una misión que pretende enviar a la primera mujer a la luna también, por eso el nombre Artemisa, ¿no? De la diosa griega. Decilo, ya pasó la onda un poco más seria, decilo. La ¿Qué? primera mujer y el primer, no sé cómo Ah, el decirlo, primer porque hombre de color. Sí, En Argentina no suena mal decir el primer negro, en Estados Unidos vas sí, preso. el primer hombre de Así color. que no es una falta de respeto. Para mí el color de la piel no dice nada de la persona que está adentro, pero va a ir la primera mujer y el primer descendiente, le llaman afroamericano, lo cual me parece horrendo, pero y de color somos todos. Entonces, bueno, ok, la primera persona de ascendencia afroamericana. Sí, así que bueno, el objetivo es
limitado, Que, digamos. que yo no sé, discúlpeme, déjeme ejercer mi lado de sociólogo y de periodista. No puede ser noticia eso. Que eso sea noticia, no, nos dice que tenemos problemas todavía. O Sí, sea, bueno. que sea noticia esta vez, ok, va una mujer y un afroamericano, pero no puede ser más noticia, tiene que ser normal. Sí, bueno, pero bueno, en una sociedad como Estados Unidos no lo es. Y bueno, esto es lo que pueden hacer hasta ahora. Los chinos por lo menos se sinceraron y dijeron que hasta el 2030 no van a poder poner una persona a hacer alunizar a una persona, Voy a insistir pero por última vez. ¿Los chinos van a decir que mandan chinos? ¿Por primera vez mandan amarillos? No, no, supongo que no. bueno, En fin, es la los chinos son idiosincrasia de ellos. sinceros y están mejor que Estados Unidos y que SpaceX y que Blue Origin. Pero no van a mandar gente hasta el 30. Así es. Bueno, y, Pará, ¿cuándo crees vos que van a alunizar la Artemis 3? Nunca. No hay fecha. y ¿O sí? yo creo que con mucha suerte también hacia el 30, entre el 30 y el 35. Se me ocurre, no conozco tampoco los detalles. Vamos a decir algo en defensa de las agencias espaciales. Ya no sirve ir y recoger 4 kilos de roca y volver. Ahora hay que ir para quedarse. Claro, claro. Hay que ir para generar un hábitat, para instalar unos robots, para empezar a generar una presencia. Pues esa es una de las dificultades más serias. Hay que llevar cargas mucho más grandes y hay que llevar robots que empiezan a armar un hábitat. Exactamente. Ya no sirve la misión de estoy 3 días y me vuelvo. No, Eso no no. sirve para nada, es un gasto de plata inútil. eh, exactamente. Vamos o sea, es importante, pero también hay que tener en cuenta que uno está hablando de ya la permanencia, ¿no? Y la exploración en serio. No de un objetivo político como fue allá en el 69 No, y que quedó ahí. perdón, minería lunar, la pelea por los valles de agua permanente en los polos, la búsqueda de tierras raras, es completamente diferente el marco. Hay que ir a quedarse o hacer algunos emprendimientos. Entonces es mucho más difícil. Ujú. Pero en 60 días haremos algún programa antes, seguramente no va a estar mal que un grupo de personas agarre un cohete, despegue, cambie, porque es complicadita la mecánica orbital Sí, sí. también. Yo no sé cómo hicieron en el año 69, pero bueno. Este, Y ahora es eh, mucho más complicado. Pues van a ir más para y la además parte le de van a los dar una vuelta al polos. polo, va a Claro, estar bueno. exacto. Ricardo, nos queda el tema difícil, abstracto, complicado del Premio Nobel de Física Efecto Túnel a nivel macro. Sí. Creo que hay que dejarlo para otro programa. Vamos a dejarlo para la próxima. Me despido rápido con... Se lo dejamos anunciado. El Premio Nobel de Física del año 25 algunos lo manifiestan como que logramos por fin el gato de Schrödinger, salvar al gato de Schrödinger o hacer un experimento que muestre qué pasa con el gato de Schrödinger. Yo no estoy de acuerdo con meter el gato de Schrödinger. Lo concreto es que un efecto que era solo medible en lo cuántico se han logrado medir en lo macro, ¿Mm? lo cual abre un universo de posibilidades. Pero no me parece que estemos a tiempo para agregarlo a No, este programa. no, no. Vamos rapidito, nada más que con la superluna que obtuve el otro día, como a, la- Todo tuya. como a las... Foto del ingeniero astrónomo, astrofotógrafo Ricardo Sánchez. Esto lo Qué buena obtuve foto. como a las 4 de la mañana cuando vine del trabajo. Fue ¿Cuánta exposición? No, esto es cortito, es una toma Eso. a un 100 o algo así, un 80, no me acuerdo. Mirá vos, es una foto, Sí, digamos, foto clásica. foto directa, estaba bastante baja ya la luna a esa hora, pero bueno, nada más No, que... pero está muy buena. Y la nota de color, digamos, que les quería mostrar, que alguna vez lo hablamos en el programa, muy al principio de este programa, que es, a ver si la encuentro, esta es lo que se llama Qué buena foto. la Te luna felicito. mineral, es esa misma luna con colores exagerados en donde no es falso color, o sea, lo que se está viendo acá es los diferentes minerales, la diferente composición de los diferentes terrenos de la luna. ¿Eh? Pará, ¿hiciste vos una coloreada? ¿Dónde? No está ahí, ¿o sí? Esta es colorida, está levemente colorida, No. no la quise exagerar. Levemente. Esto tiene que ver con lo mismo que están haciendo los que están haciendo minería ahora en Mendoza
que con fotos satelitales o vuelos de drones sacan conclusiones de qué yacimientos pueden haber Claro. para hacer una prospección menos invasiva y más sostenible. Así que nada más que para mostrar. Mándamela, la voy a poner en mi perfil esa foto. Dale, dale. Nada más fíjense ustedes lo que uno puede hacer con un telescopio chiquito saliendo del balcón por la ventana y tomando una foto, ¿no? Nada más. Se puede hacer mucho Dale, con dale, ciencia. dale, no se mueve. Un telescopio chiquito, una cámara buena, no una cámara Una buena. cámara, Un CCD, una reflex, ¿eh? Es una Canon, la Canon. sí, una reflex, Una sí. vieja Canon. ¿Cuánta gente tiene una? Todos tenemos teléfono, ¿quién tiene una reflex? Igual la cámara de mi teléfono es muy buena. Y sabiendo, además, eso no lo quite. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen ganas, pónganle, suscríbanse y pongan la cosa para que sepan cuándo publicamos videos, porque no estamos muy regulares. Y prometemos para la próxima explicar en detalle el Premio Nobel de Física, que les voy a ser sincero, he tenido que estudiar un rato para entender por qué carajo le han dado el Premio Nobel de Física al efecto túnel macro, si ya habían 3 premios Nobel de Física antes al transistor de efecto túnel y a dos mediciones de efecto túnel subatómicas también, pero reales, medibles. Ujú. Tiene que ver con superconductividad y tiene que ver con la generación de corrientes. Esto es para ingenieros o para técnicos electricistas. Bien. Corregime. Tiene que ver con la Sí. generación de corrientes sin voltaje. Mucho Una cosa muy llamativa. física de semiconductores y de superconductores. Un tema complejo. Les prometemos para el próximo programa. Bueno, Bueno, un placer, Ricardo. hasta la próxima entonces. Nos vemos. Hasta la próxima, hasta luego.